Bienvenidos a Me Pierde la Boca, un podcast imprudente de gastronomía perpetrado por Curro Lucas, cítrico gastronómico. Hay una raya no imaginaria, un límite municipal que establece el comienzo de la España vacía. No es un cambio progresivo, sino brusco. Cuando acaba el término municipal de Argando del Rey, la meseta recupera su tono marrón y amarillo y el viento y el sol son los únicos señores, como lo han sido siempre. Pasado Fuentidueña se entra en la provincia de Cuenca. Allí, a solo 60 kilómetros del centro de Madrid, la densidad de población es de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas de Europa. Esta densidad es menor que la de Finlandia, es propia del Polo Norte. Fuentidueña pertenece a la Comunidad de Madrid, pero sus habitantes viven en otro mundo. Esta cita es de La España vacía, libro de 2018 de Sergio del Molino. Y precisamente de la España vacía, de desarrollo rural y de ese mundo tan alejado de la urbe que tenemos en España, vamos a hablar con Manuel Rodríguez. Su currículum es demasiado extenso como para resumirlo con el debido respeto. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, doctor en Economía, Premio Investigación Desarrollo Rural de la Fundación Unicaja y autor de publicaciones de diversa naturaleza, libros, artículos, anuarios económicos y en los últimos 11 años una extensa producción audiovisual documental. Es profesor de la Universidad de Almería y consultor de desarrollo local como socio de la empresa Equipo Funámbula. Lleva más de 20 años pateándose el territorio, velando por la mejor relación coste-beneficio y con un profundo respeto a las comunidades que lo reciben. Manuel, bienvenido a Me Pierde la Boca. Muchas gracias, Curro. ¿Has calculado cuántos kilómetros de coche llevas encima? Pues sí, en algunos de estos viajes de vuelta que hacemos después de esa semana extensa fuera, pues yo creo que está en torno a 1 millón y pico de kilómetros, porque si hago una media de 40.000 kilómetros y tengo en cuenta que son unos entre 25 y 30 años, pues más de 1 millón Más de 1 millón de kilómetros de asfalto y camino de tierra. Y caminos de tierra, que también se disfrutan. Qué bueno. ¿Y a ti te pierde la boca? A mí me pierde la boca los opinadores y las opinadoras, la gente que opina sin ningún tipo de argumento y esa facilidad que hay de emitir una opinión sin tener un cierto rigor, ¿no? Por otra parte, también me pierden la boca demasiadas cosas, también lo digo, y con el tiempo quizás las cosas que me pierdan la boca me preocupen menos, ¿no? Quizás porque relativiza y también la edad te va haciendo hacer que pierdas menos el tiempo en que te pierde la boca, pero sobre todo la falta de rigor, yo lo llamaría. Y ciertas posiciones propagandísticas, de despotismo, yo le llamo neodespotismo ilustrado, en el cual, por ejemplo, a los que nos dedicamos al desarrollo local, vemos cómo se están haciendo proyectos, programas, estrategias para las zonas rurales sin tener en cuenta a la gente que vive en el medio rural o haciendo parecer ver que se está tomando esa participación que no siempre lo es, ¿no? Pero fundamentalmente la falta de rigor de la gente a la hora de opinar y sobre todo que haya gente que hable de cosas de las que no tiene conocimiento. Muy ibérico todo. Pues sí, posiblemente ibérico, urbano, rural, porque también casi siempre se plantea una dicotomía entre lo urbano y lo rural, que no siempre es tal, ¿no? Es decir, yo siempre digo que en lo urbano hay mucho rural. No en vano, lo urbano está nutrido muchas veces de familias que por aluvión vienen de esas zonas rurales a las zonas urbanas, ¿no? O vienen o van en distintos lugares de la península, si hablamos de España, incluso de Europa, pero que verdaderamente no hay tantas diferencias, ¿no? Muchas veces yo digo que en una comunidad de vecinos hay tanta ruralidad como en un pueblo, ¿no? Es decir, simplemente que la ruralidad, lógicamente, el hecho de tener menos personas hace que la sociología pues, sea distinta, de algo que posiblemente hablemos a continuación, ¿no? O sea que la brecha entre lo rural y lo urbano no es tan grande como pueda parecer. Desde mi tesis doctoral, si sirve como referencia, que tuve la suerte de leer a muchos sociólogos, que después he seguido leyendo, lógicamente, que hablaban sobre el tema de la ruralidad. En parte también lo hace Sergio del Molino, que ha citado al inicio. Planteaban lo que era el continuum urbano-rural. Quiero decir, verdaderamente no existen tantas diferencias entre lo urbano y lo rural. Es más, muchas veces lo urbano y lo rural están vestidos de una serie de tópicos, ¿no? Y además de tópicos de ideales y de imaginarios que verdaderamente quedan más para otras épocas que para las actuales, ¿no? Entonces, verdaderamente no existen tantas diferencias y sobre todo pues, hay cuestiones que lo han hecho uniforme, ¿no? El hecho de las comunicaciones, ¿no? El propio Amazon, Internet, lógicamente, las autovías o autopistas también,
el que exista televisión por satélite. Por ejemplo, eso ha hecho que verdaderamente no existan tantas diferencias, ¿no? Y por eso fui uno de los que participé precisamente en el cambiar la definición de lo rural, como aquello rústico, como aquello rudo. Cuando hace unos años la Real Academia Española de la Lengua cambió el concepto que se tenía de lo rural, porque muchas veces el concepto de lo rural es urbanocentrista, ¿no? Que es decir, se plantea desde el punto de vista de la mirada urbana, ¿no? Y la mirada, como le pasa a Sergio del Molino, que es curioso, de la mirada del que estuvo o de la que estuvo en el medio rural, no de los que estamos a día de hoy en el medio rural. Porque hablar del medio rural sin vivir en el medio rural puede ser difícil e incluso contradictorio, y sobre todo desde el punto de vista de políticas de desarrollo rural puede ser contraproducente. Ahí estás abriendo un melón importante del que vamos a hablar, pero bueno, vamos a hablar mucho de esa España vacía, que no sé si te gusta la etiqueta o no, yo creo que a ti no te gusta especialmente. Lo último que yo he escrito sobre esta cuestión, que lo escribí para Diputación de Málaga o lo escribí para el Senado también, es que verdaderamente yo creo que hay un problema en el uso de la palabra España vacía y España vaciada, ¿no? La España vacía es un concepto que nos indica una situación de algo que ya se ha producido, que es irreversible, que verdaderamente estamos hablando de un estado al que se ha llegado. Cuando hablamos de la España vaciada, hablamos como un proceso que se ha producido de manera externa. Poca gente se ha planteado qué opina la gente del medio rural, y que dentro de la sociología rural o de la forma de pensar de las personas que están en el medio rural hay que preguntar a la gente que se va por qué se va, y también a la gente que se queda por qué se queda, y también por qué se van unos y por qué se quedan otros y otras, ¿no? En ese sentido yo creo que la palabra España vaciada también es una palabra muy española, ¿no? En el sentido que somos muy asistencialistas, ¿no? Parece que en España nadie tiene culpa de nada, ¿no? Siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que ha pasado. Esto es como cuando tenemos un hijo y decimos, hay que ver qué malas juntas tiene mi hijo o mi hija. Pero el cafre puede ser que sea tu hijo o tu hija. Pues en este caso pasa lo mismo con la España vaciada. Puede ser una decisión de la propia gente de la España vaciada el decidir. ¿Por qué? Porque tengan presión. Yo tengo 52 años y conozco amigos de lugares que a día de hoy son urbanos, pero que lo fueron hace unos 30 años, posiblemente eran zonas más rurales que urbanas, que tuvieron que irse del medio rural por la presión social que suponía por su homosexualidad, por ejemplo. Eso a día de hoy ya parece que está superado, pero no hace tanto tiempo no estaba superado. Entonces hay una serie de circunstancias que en el medio rural pueden hacer que la gente se vaya. Aspiracionales, gente que estudia y que necesita por su ámbito laboral tal. Entonces, cuando se habla de la España vacía parece que alguien ha obligado a la gente a irse del medio rural. No, hay gente que ha tomado la decisión de irse al medio rural. Y a lo mejor no es ni malo ni bueno, simplemente es una decisión que además tiene que ver con los tiempos que tocan ahora, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar de la España que se vacía y que tiene el propósito de que no se vacíe. Quiero decir, lo que no tiene sentido es intentar, por ejemplo, núcleos de población o municipios de 100 habitantes, 70 habitantes, 80 habitantes, 200 habitantes, que verdaderamente no son municipios vivos, sino que son municipios recreativos de segunda residencia, intentar hacer política o estrategia, gastar presupuesto, el presupuesto es finito. Y tiene que ir normalmente a los lugares que sean más necesitados. Entonces, habría que hablar de la España que se vacía, ni siquiera de la España vaciada ni la España vacía. Esa es mi propuesta en los foros que han querido escucharme, y que verdaderamente es la que yo creo, que esas poblaciones que tienen 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 habitantes, algunas que tienen 400, 500, pero que lógicamente aquellas poblaciones que incluso vemos claramente por su declive demográfico que puedan ser, pero más que esa España vaciada, porque casi siempre todo esto se está llevando, y el propio Sergio del Molino lo hace, desde el punto de vista de lo bucólico, ¿no? O sea, de lo entrañable. La romantización del entorno rural. Posiblemente. Sí, entonces, ¿cómo vemos? ¿La España medio llena o medio vacía? Pues yo la España, verdaderamente, yo en ese sentido reconozco que soy un poco cicuta, ¿no? O mosca, permíteme la expresión coloquial, mosca cojonera, en el sentido de que yo lo que digo es que lo que no tiene sentido es que ciertos municipios, que es muy fácil comprobarlo, hay ciertos municipios que no tienen más remedio. Cuando hablamos de la España vacía o la España vaciada o la España que necesita o la España incluso rural, se habla normalmente de características de municipios, ¿no? Entonces hay ciertos municipios que verdaderamente son municipios, según el censo que tenemos, según el empadronamiento, son municipios que tienen un número de habitantes. Los que nos movemos un poquito por el medio rural, cuando llegamos a un pueblo es muy fácil saber si los habitantes que aparecen son tantos o son menos. Habitualmente son menos.
Hay una forma muy fácil de saberlo. La forma de saberlo es hacer el consumo per cápita, por ejemplo, de eléctrico. Si tú haces el consumo eléctrico per cápita, te das cuenta que hay municipios donde te dicen que hay 200 y pico habitantes donde viven durante todo el año 10 personas. Si hablamos de justicia social y equidad territorial, tiene sentido aplicar presupuestos, aplicar personal del ayuntamiento a lugares donde hay gente que solo va los fines de semana, los puentes, las fiestas de guardar y la Navidad y la Semana Santa. Desde mi punto de vista, como persona que llevo tiempo trabajando en esto, como persona que resido en el medio rural, cosa que siempre me gusta puntualizar, pues eso es una estrategia que yo le llamo la estrategia del ahogado. Porque está intentando llevar recursos... Ahogado, porque verdaderamente lo que está intentando llevar recursos a lugares que son irreversibles. Y son irreversibles pues porque los asentamientos, la ordenación del territorio tienen siempre un momento histórico. Y, lógicamente, la forma de poblar los territorios ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Por ejemplo, todo el litoral, debido a que, por ejemplo, en la zona donde vivimos, ¿no? En esta zona o en otras zonas teníamos también el acoso de los piratas, pues todas esas zonas estaban despobladas. A día de hoy, cuando vamos al litoral, son las zonas pobladas. Justo al revés. Justo al revés. Sí, una época, ¿no? En torno al 800 y pico, que las poblaciones de costa se metieron tierra adentro. Totalmente. Y luego, una serie de siglos después, pues se volvió a la costa. Y ahora, de hecho, en el caso de España, es la costa lo que tiene toda la presión demográfica, más algunas capitales de interior y el interior de las Castillas, Extremadura, Aragón, pues muy poca densidad de población, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Esa distribución territorial, que tiene una base histórica claramente, también va cambiando por cuestiones diversas. Aquí, por ejemplo, o aquí o en otros lugares, pues por ejemplo, en todo el sureste, por ejemplo, de la península, se produjo en las zonas, por ejemplo, también como Jaén, en función de cómo iba la minería en el siglo XIX. Y eso hizo que incluso las líneas ferroviarias se plantearan en función de dónde estaban los distintos enclaves mineros, porque eran las compañías mineras, además, quien pagaban todo este tema. Con el tiempo, la forma de poblar el territorio ha cambiado. Y hay municipios que están en lugares recónditos que dejan de tener sentido porque lo tenían entonces, porque las poblaciones normalmente no tenían comunicaciones con el exterior. Eran poblaciones que estaban cerca de su lugar de producción. Existía la ganadería extensiva, existía la agricultura extensiva de grandes espacios, que poco tiene que ver con los modelos productivos que tenemos ahora. Entonces, yo creo que cuando hablamos de todo este tema, falta que se aplique la ciencia social y la gente que está investigando, y si me permito incluirme que estamos investigando en este tema, pues una de las cuestiones que basamos todo es en la ordenación del territorio. Y antes de empezar a hacer buscar cualquier tipo de solución, muchas de ellas de tipo naif, bien intencionadas, lo que habría que hacer es hacer un estudio, un análisis serio de ordenación del territorio. O sea, por lo que me estás diciendo, entiendo que no hay una sola España vaciada, sino que hay muchas y que cada municipio, cada comarca debería tener su análisis propio antes de tomar decisiones, ¿no? Fundamental, totalmente de acuerdo. Vuelvo a mi tesis doctoral y al margen de mi tesis doctoral a trabajos que he hecho en cualquier lugar. Una de las cuestiones que tiene el desarrollo local es que no existe una política de desarrollo local o rural en España. Existe tantas como sistemas locales existen. Quiero decir, la palabra comarca está muy denostada. Muy denostada porque siempre ha habido, desde el punto de vista o el municipalismo extremo, por una parte, o por otra parte las diputaciones provinciales y por otra parte las comunidades autónomas. O sea, las comarcas se han quedado como agua de borraja y además cierta experiencia en Aragón, fundamentalmente, incluso en Cataluña, a pesar de que los consejos comarcales en Cataluña funcionan desde mi punto de vista bastante bien, pero creo que podrían funcionar, según lo que también trabajos que he hecho en la zona, podrían funcionar mejor, ¿no? En ese sentido, quizá también por una cierta institucionalización de todo lo que tiene que ver con el desarrollo local, pero verdaderamente cada comarca es diferente. Pero es que en una provincia no tiene nada que ver cada sistema. A eso se le llama normalmente sistemas locales. Y el sistema local tienes que hacer un diagnóstico y un análisis de cuáles son las circunstancias y las características. Si tomamos cualquier provincia, Granada, o tomamos la región de Murcia, o tomamos Málaga. En Málaga, por ejemplo, poco tiene que ver, por poner ejemplos diversos, ¿no? Poco tiene que ver la Sarquía o la Serranía de Ronda con lo que ocurre, por ejemplo, en la zona de Guadalhorce. También depende mucho de lo que se llaman las isócronas, ¿no? Depende mucho de ciertas tendencias, de ciertos círculos concéntricos que se están dando. Entonces, verdaderamente, el problema que hay es que se plantee de una manera monótona la solución. No tiene nada que ver la demanda que se está haciendo en Teruel desde hace tiempo, en Soria, porque son zonas donde verdaderamente se está dando
ese concepto de Sergio del Molina de la España vacía con lo que ocurre, por ejemplo, en Andalucía. Ahí la densidad de población es realmente baja en esas 3 provincias que han mencionado. Totalmente. Y ya no solo baja, sino que primero que tiene unas condiciones climáticas extremas, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas amplitudes térmicas tremendas, estamos hablando de páramos directamente, estamos hablando de una cierta distancia a los centros neurálgicos, a lo que, por ejemplo, aquí en Andalucía, cuando se hizo el plan de ordenación territorial, se llamaron el sistema de ciudades, ¿no? Que te planteaba, que ha sido muy denostado, por cierto, pero ha sido un ejercicio de ordenación del territorio, ahora se está revisando. Pues verdaderamente muchas veces esas distancias hace que sea difícil. Y yo simplemente le plantearía, yo siempre plantearía en general, y quizá no sea políticamente correcto lo que diga, que toda esta gente que está hablando de desarrollo contra el despoblamiento, que se ha vivido un año entero en un pueblo de 800 habitantes, de 900, de 1000 habitantes, se ha vivido con hijos, por ejemplo. Eso le haría tomar el pulso de una manera totalmente distinta a lo que se hace normalmente cuando tú llegas un día y dices, aquí habría que... Es como un poco napoleónico, ¿no? Es como, ¿cuál es el campo de batalla y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero yo no he estado nunca en el campo de batalla. Yo creo que esa distancia está haciéndole mucho daño al desarrollo. Incluso a día de hoy se está dando el caso de que hay gente que está hablando de desarrollo rural sin ni siquiera tener una toma de contacto con ese medio, con ese espacio, ¿no? Sí, es lo de tomar decisiones desde los despachos, ¿no? Sí, no quería hacerlo quizá de una manera por llamarlo de algún modo, tan fácil o incluso vasta, si me permite la expresión, Curro, pero sí el planteamiento que hay es que verdaderamente las soluciones... Además hubo un tiempo que se creía en un enfoque que todos los que creemos en esto era el enfoque ascendente. Y era que las decisiones se tomaban, se hacía una estrategia, esa estrategia se hacía desde el punto de vista de una zona territorial y con agentes, participantes de esas zonas rurales. Si ahora hablas con cualquier persona que esté en ese entorno, sea en las administraciones autonómicas, sea desde el gobierno central o desde los propios grupos de acción local, por poner un ejemplo, te dicen, no, sí existe participación. Pero es que yo creo que cada día más se da ese neodespotismo ilustrado, ¿no? Es decir, que te he hablado antes, que me gusta a mí subrayar, y es esa sensación de que estamos creando algo para que después desde arriba se haga lo que quieran. Pero es que a veces incluso de una manera violenta, yo lo diría, desde arriba, cuando digo desde arriba, digo desde las administraciones territoriales autonómicas, desde administraciones incluso centrales, se dice, pero si al final lo que habéis dicho en la estrategia es un trámite que tenéis que hacer, ¿no? Y en muchos procesos, incluso ahora es como, no sé si recuerdas esos juegos que había donde tenía un juego en el que tú cogías una bolita de metal que tenías que hacerla que entrara en un agujero que ya existía. Pues algunas estrategias de desarrollo a día de hoy te dicen ya incluso qué líneas de actuación tienes que hacer. No te permiten diseñarla. Y entonces la sensación de los que redactamos esa estrategia es, bueno, yo estoy haciendo esta estrategia técnicamente, pero me están obligando que la bolita entre en ese círculo. Por ahí. Esa sería... Sí, pues en materia de todo esto del mundo rural, de esa España que se vacía, ¿cuál es la principal mentira que nos contamos como sociedad? Pues fundamentalmente la mayor mentira es el planteamiento. La mayor mentira es qué preocupación tenemos por la España, en la España despoblada. Esa es la mayor mentira. ¿Y por qué? Yo lo digo siempre, hay suelo, hay casas con la posibilidad de restaurar, hay campo. ¿Por qué no venía a vivir? Lo digo así de claro. Lo digo a la administración. A día de hoy existe un plan la posibilidad de hacer un plan de deslocalización de la propia administración. Porque ciertas administraciones, la autonómica, la provincial, la estatal, incluso, ¿por qué no permiten que sus trabajadores trabajen desde el medio rural, ¿no? A día de hoy, incluso ser profesor universitario asociado, como en mi caso, supone un sobrecoste si lo haces desde el medio rural. Tú tienes que ir y venir todos los días, y con lo cual, verdaderamente, la universidad es universal. Se supone que tendría que estar tanto para personas que vivan en el medio urbano y rural. Y la mayor mentira, pues que verdaderamente gente que sigue viendo el mundo rural de una manera recreativa nos quiere vender que hay una gran preocupación para el medio rural, pero al final lo que sigue planteándose como último objetivo es que siga siendo un lugar de esa España recreativa, no un lugar de una España vital, de gente que viva todos los días. Posiblemente, desde mi punto de vista, esa es la gran mentira.
Y en ese sentido, ¿a qué desafíos se enfrenta hoy esa España rural en términos de infraestructuras y servicios básicos? Que yo creo que la clave puede andar por ahí, ¿no? Fundamentalmente lo que hay que hacer es un plan de trabajo estructural y no trabajar con soluciones naif, que son, como he dicho antes, perdona que me repita o reitere el término, que son soluciones que quedan muy bien pues, para el artículo del momento, para la fotografía oficial, pero que verdaderamente poco tienen que ver con las necesidades. Ese plan necesita fundamentalmente, lo primero de todo, de un análisis de ordenación del territorio, un diagnóstico serio. Un diagnóstico serio no es simplemente coger y en 2 días hacer 2 reuniones, muchas veces en una capital de provincia, donde decimos, ay, lo que necesitan, y algunos te llegan y te dicen, y es que el turismo, y tú le dices, si yo te dijera cómo funciona el turismo normalmente en las zonas rurales, es que resulta que lo que hay que intentar... Eso por una parte habría que hacer una ordenación del territorio. Después habría que buscar soluciones, como soluciones de demanda y soluciones de oferta. Desde hace mucho tiempo el problema en el medio rural no es tanto el que existan puestos de trabajo o no existan puestos de trabajo. Por suerte, una de las cosas que ha traído no solo la pandemia, sino también la digitalización y también el hecho de las nuevas fórmulas de trabajo, que desde el trabajo del futuro, que se escribió en 1960 por Charles Handy, si no me equivoco, pues ya se hablaba de estas nuevas formas de trabajo, pero han llegado tarde, pero han llegado 60 años después, ¿no? Pues verdaderamente hay gente que a día de hoy podemos trabajar directamente. Todos los que nos dedicamos a la economía naranja, que son economías que se basan en trabajos intelectuales, creativos, de consultoría técnica muy especializada, trabajar a día de hoy en el medio rural es muy fácil, porque una de las grandes cosas que se ha hecho en este país, porque siempre parece que hablamos para criticar, es que el despliegue de la fibra óptica ahora y el despliegue de Internet ha sido mucho más rápido que otros países. Y hay que hablar en ese sentido. Dirá la gente, es que yo resulta que en mi pedanía o en mi cortijada no existe cobertura, pero es que no puede existir cobertura además en una casa que habitualmente es ilegal, porque todas estas casas que existen normalmente muchas veces son jatifas, que eran almacenes para peros y cuestiones que de la noche a la mañana las han convertido en lo que llamaban en Granada, donde yo estudié, chalete, ¿no? O sea, que decir, esa casa que vemos muchas veces en medio del campo son casas ilegales muchas veces y que hay que plantear. Esos servicios de proximidad estaría, perdona, Curro... La tecnología también permite tener una buena conexión a Internet en un espacio como ese. Exacto. Hoy día. Hoy día. Entonces, el planteamiento que hay sería trabajar en ese análisis de servicios de proximidad y, por otra parte, buscar que sean... yo le llamo la proruralidad. Es un término, siempre a los que nos dedicamos a esto nos gusta buscar términos nuevos, quizás también por si algún día suena la flauta, como digo yo, y hay gente que le llama la atención, pero yo le llamo a que a la gente le resulte atractivo vivir en el medio rural. Y en los servicios de proximidad e infraestructuras, cuidado, también tiene mucho que ver la gestión municipal. Si tú llegas a un municipio, a un pueblo, a un núcleo, y el núcleo está limpio, las aceras son aceras donde la gente puede pasar tranquilamente con una silla de ruedas, con niños, es un lugar seguro, es un lugar donde existe una iluminación adecuada, donde verdaderamente existen unos mínimos servicios, donde las papeleras están normalmente limpias porque se reponen a diario, pues resulta que es mucho más atractivo vivir en ese lugar. Eso es una competencia municipal y depende de los gestores municipales muchas veces. Entonces eso se le llama servicios de proximidad, ¿no? Y después también hay ciertos planes dentro de esos servicios de proximidad que han resultado fundamentales en Irlanda y en otros lugares, como son los planes de vivienda. Lo que no tiene sentido cuando hubo el boom inmobiliario, ¿no? Y que después fue burbuja, pero primero fue boom, que se hicieran los mismos adosados en las zonas de interior que en las zonas periurbanas. ¿Qué diferencia hay entre que yo me vaya a 50 o 60 kilómetros? Lo que habría que buscar es un modelo de vivienda, un patrón de vivienda, según mi opinión, según mi criterio, lógicamente no quiero sentar dogmas, que verdaderamente hiciera que esas viviendas fueran lo suficientemente amplias como para que te resultara esa transacción, ese coste de transacción que tienes de irte al urbano, porque cada día las familias multiespecies son más, es decir, hay más familias que tienen mascotas y que requieren un mayor espacio, y porque también es verdad que tener un mayor espacio te da una mayor calidad de vida, es lógico, te permite tener una mayor independencia, incluso mejora tu vida familiar, porque discutes menos, ¿no? Porque uno está en una punta y el otro está en otra. Yo estoy pensando en la limpieza. Bueno, también habría que buscar servicios y que hubiera personas, ese sería otro punto, que es la población desanimada. Pero también hay que buscar personas y hay posibilidades, ¿no? para ese trabajo. Y no estoy seguro de si me has contestado la pregunta, que es los desafíos en materia de infraestructuras y servicios básicos. ¿Qué falta para que lo rural sea
suficientemente atractivo para que nos vayamos, los que nos dedicamos a la economía naranja, a vivir a un entorno rural? Fundamentalmente, sobre todo, aquellas personas que tengan planteado irse a vivir y que tengan una circunstancia familiar, personal, de crianza. Guarderías, colegios con una calidad suficiente, posibilidades de transporte escolar, transporte público escolar, transporte público, cuidado, muy importante, el transporte público en general, porque lo que no tiene sentido es que aislarse. Ya no solo aislarse, sino a mí ha habido unas contestaciones, hay veces que cuando haces estrategia y todas estas cuestiones y la haces de verdad, hablas con la gente, y la gente me ha dicho muchas veces, Manuel, ¿te has dado cuenta que si aquí se pusiera un autobús con una frecuencia de 5 rutas, ¿no?, circulares, eso haría que la gente se quedara más aquí y viviera más aquí? Y te plantea, oye, es verdad, cuando hacemos el coste de un autobús vacío, dando esa vuelta, pues dice, oye, es que es más barato posiblemente que ciertas líneas en la ciudad de un autobús urbano, ¿no? Es como cuando hablamos de cuánto cuesta en una ciudad mantener un parque urbano, ¿no? Pues cuánto costaría en una población, en un núcleo de población. Entonces, el transporte público está siendo a día de hoy una de las circunstancias. Y después también hay una cuestión muy importante. Una cuestión que no tiene que ver solo con las zonas rurales, que es el envejecimiento. El envejecimiento hace que lo que se le llama economía plateada, economía senior, todo esto siempre le ponemos un título para demostrar que somos gente versada, pues verdaderamente en este caso habría que buscar ciudades amigables para las personas mayores. Que cuidado, que yo creo que viendo por otras cuestiones de mi trabajo en los últimos años, es un tema que la sociedad tiene a día de hoy, desde mi punto de vista, o tenemos, ¿no? Pues nos incluimos todos como un reto, y es la soledad de esas personas mayores. La soledad es muy interesante cuando es una soledad deseada, a los que nos gusta de vez en cuando, pero la soledad no deseada es un problema bastante fuerte, y bien con redes de voluntariado, con sistemas. Hay algunos lugares que lo están haciendo muy bien, con redes de voluntariado, lo están haciendo bien con servicios. Además, los servicios relacionados con las personas mayores tienen una cosa muy interesante. Me he preguntado por servicios de proximidad, me he preocupado porque me has dicho antes que no te estaba respondiendo. Y en los servicios de proximidad... Bueno, porque ahora, por ejemplo, has sacado el tema del transporte, sí. el cuidado de los mayores, claro, yo echaba de menos alguna cosita, ¿no? Sí. O la sanidad. Sí, sí. Hombre, lógicamente, en la sanidad hay un problema bastante fuerte. Pero no solo en la sanidad, es que es un tema bastante extenso. Los cuidados de la salud. En general, pero la sanidad, incluso la educación. Hay un problema. Antes existía lo que se conocía como el médico de pueblo, o la médico de pueblo, y el maestro de pueblo, o la maestra de pueblo. A día de hoy, el sistema que tiene sanidad en general es un sistema por objetivos que está basado en un modelo que es el modelo de agencia, que es un modelo que va en función de coste-beneficio y por incentivos. Es decir, normalmente el planteamiento que hay es que tú tienes que fijar, incluso la propia sociedad europea de salud familiar, que tiene una sección sobre salud de familia rural, en este caso plantea que habría que buscar una formación específica para médicos, enfermeras, médicas, enfermeros que estuvieran en el medio rural, porque las circunstancias son muy distintas, los tiempos son mayores. Pero por otra parte, los tiempos son mayores, pero la frecuencia del servicio no siempre es la mayor. Entonces, lo que habría que buscar es una ordenación del servicio, y la ordenación del servicio es buscar, lo que no tiene sentido, y perdona que vuelva a la primera pregunta, es que tú tengas en una zona donde están viviendo 1000 y pico habitantes un médico o una médico que resulta que tienen que subir o bajar a una pedanía donde están viviendo 20 personas y dejar sin servicio a la zona de 1000 habitantes. Eso se llama ordenación de servicios de proximidad. Ahí la prestación de servicio parece más tranquila por una parte, pero también existen bastantes lagunas, ¿no? Bastantes lagunas. Y en el tema de la educación se está solventando en algunos sitios con el transporte, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de las regiones o comunidades autónomas, dependiendo de las comunidades autónomas, pues se da soluciones más o menos, podríamos llamar, radicales, porque lógicamente hay lugares donde la gente plantearse que todos los días su hijo tiene que hacer tanto tiempo. Por eso hablo de los lugares donde es difícil tener esa conciliación, por ejemplo. Tú te planteas mismo por tu hijo, mi hijo vive en medio rural, mi hijo para ir al colegio, yo tuve que desplazar mi centro de trabajo por un tema fundamentalmente de asistirlo en su llevanza y en su traída. No son mercancía, pero era llevarlo al colegio y traerlo del colegio. Pero es que si tus hijos quieren estudiar algo más, una educación musical especializada,
tienes que prolongar tu jornada e irte a no hay más remedio. O sea, aquí no hay que plantearse porque no podemos tener un conservatorio, por ejemplo, en todos sitios. Entonces, hay ciertas dificultades que hay que ver. También hay soluciones, ¿no? Residencias, algunas posibilidades y si te buscan las mañas, si tú como padre o madre te buscas las mañas, puedes hacerlo. Pero es verdad que supone una rémora. No en vano, en las zonas rurales hay mucho rural. Aquel que se fue y ha vuelto, bien por jubilación o antes de jubilación, porque le gusta vivir en su pueblo y esa necesidad de ese servicio ya no lo tiene. Bueno, y se habla mucho de los jóvenes que se van del pueblo, tal, pero yo también he conocido mucha gente joven que dice, yo de mi pueblo no me voy. Interesante. Que también la hay, ¿no? Ese planteamiento es muy interesante desde el punto de vista de la sociología rural. La sociología rural habla, por ejemplo, de la cultura y la subcultura del pueblo. La subcultura del pueblo es la que se daba en los años 70, 80, incluso años 90, y en algunos casos se sigue dando. Es que el que se ha quedado en el pueblo es un fracasado, una fracasada, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se ha ido del pueblo es que no daría para más, ¿no? Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Sin embargo, ahora el éxito se ve en el que ha tenido la habilidad para desarrollar aquello que le gusta en su pueblo. Eso está pasando en algunas, donde yo vivo está pasando. Estamos felices, la gente, por lo menos en mi entorno más próximo, estamos felices de que haya tanta gente joven que se esté quedando. ¿Cuántos habitantes? Donde yo vivo, que es Gérgal, un municipio del interior de Almería, en Filabre, al día de hoy tiene 1.200 habitantes. Siempre está rondando los 900.000, tiene 1.200 habitantes. Pero hay un fenómeno que es muy interesante, que haya gente joven que se ha quedado. También vamos a hablar en este sentido desde el punto de vista de la causa que yo creo que pueda ser, ¿no? No solo por ellos que se han quedado posiblemente, pero también hay un desbordamiento del mercado inmobiliario en la zona urbana. Sí, que eso va a provocar mucha salida. Siempre las crisis de lo urbano han dado lugar a un desarrollo de las zonas rurales, una oportunidad de las zonas rurales. Y siempre las crisis rurales han dado lugar a un desarrollo urbano, sobre todo cuando existía la necesidad de lo que son, de lo que es mano de obra, ¿no? Quizás no tanto ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero sí, es verdad que se está dando el caso inverso en algunas zonas. También en este caso hay que tener en cuenta las isócronas del lugar en el cual está residiendo. Y también habéis trabajado, me consta, en algunos sitios de Europa. ¿Europa tiene los mismos desafíos que España o hay diferencias importantes? Hombre, yo creo que Europa tiene resueltas ciertas cuestiones, ¿no? Primero, volvemos a lo mismo, ¿no? Cada sitio de Europa tiene una circunstancia, incluso dentro de un país tiene unas circunstancias diferentes, ¿no? En Europa se da muchas veces el caso de que hay zonas rurales que al final en ese continuum urbano-rural se han casi urbanizado. Si tenemos en cuenta el desbordamiento de muchas zonas urbanas y teniendo en cuenta también el sistema de transportes que existe en Centro Europa, por poner un ejemplo, muchas veces es posible vivir en un pueblo. Son países territorialmente más pequeños en general. También. Pongo el ejemplo, y perdona que me vaya al tema personal, pero lo pongo como ejemplo porque lo conozco y es reciente. Mi hijo está a día de hoy haciendo un máster en Países Bajos y está viviendo en Bélgica. También es verdad porque es zona fronteriza, ¿no? Es muy fácil. Es como si hablamos de Extremadura y Portugal, ¿no? Pero es algo como muy normal y tú que me consta que eres una persona que viaja y los que viajamos sabemos que moverse muchas veces desde Centro Europa es mucho más fácil. Porque siempre nos quejamos de Almería, pero Almería tiene una circunstancia que estamos en una esquina, ¿no? Y esa esquina pues, nos lleva, al margen de que hay que mejorar la infraestructura de transporte, esa esquina nos lleva a que tengamos esas distancias. Pero en Europa existen zonas, ¿no? Existen zonas. ¿Qué ocurre en esas zonas? Que son zonas de una menor densidad, pero yo creo que se ha interiorizado que esa menor densidad es algo que tiene que ver con esa diferente ordenación territorial que deviene por cuestiones históricas. Esas zonas de una menor densidad lo que están haciendo es zonas que están planteando calidad, lo que se conoce, palabra que también detesto porque se utiliza para todo, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida la llamamos normalmente a tener un tiempo que tenga una mayor cadencia, que tenga la posibilidad de disfrutar de unos mayores paisajes. Estoy terminando en estos momentos un estudio sobre la situación de la mujer rural en una comunidad autónoma y una de las cuestiones que hemos hecho un estudio sobre el arraigo. Y el arraigo está fundamentalmente porque es verdad que los espacios en el medio rural, los que vivimos en ellos, nos ofrecen unas posibilidades que es difícil en el medio urbano, siempre y cuando no sea urbanita. Porque es verdad que hay gente que lógicamente sacarla del medio urbano le costaría porque se moriría, porque allí le faltaría ese ecosistema. Pero a aquellos que nos gusta, también hay que ver que hay gente que le gustará vivir en el medio rural, hay gente que no, y hay que normalizarlo.
Lo que no se puede plantear es, me gusta mucho la expresión que ha utilizado, romantización, y plantear que es todo idílico, ¿no? O sea, el medio rural hay veces que está más cerca de Heidi, yo digo, y hay veces que está más cerca de Asbestas. Hay que ver el momento y hay que buscar estar más cerca de Heidi, y permíteme la evocación infantil, y estar menos cerca de Asbestas, Bueno, ¿no? yo prefiero a mitad de camino. Sí, un poco más de rock and roll, ¿no? No hay que irse tampoco al lado Heidi. Bien, estamos llegando a la mitad y no hemos pasado de mi primera hoja, pues ya está. y tengo 6. Pero bueno, sí me gustaría preguntarte si conoces ejemplos de municipios que hayan logrado frenar esa despoblación y sobre todo qué medidas tomaron. Y sobre todo por invitar a reflexionar o por pintar también un aspecto positivo, ¿no? De quién lo ha hecho bien y cómo. Muchas veces los municipios lo han hecho bien, pero también se han visto beneficiados por una serie de cuestiones. Beneficios hablar de municipios concretos. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a una situación local, por ejemplo, hablando de una provincia, que en este caso es Almería, pues se habla, por ejemplo, del crecimiento de Enís, por poner un ejemplo. O se habla de la situación que tiene ahora mismo la Hojar de Andará, aunque pierde la población, que es una cosa curiosa, ¿no? Serían dos ejemplos que nos servirían. Cuando un municipio está cerca de una zona urbana es muy fácil, pero lo que tiene que intentar el municipio es crear las medidas suficientes como para aprovechar esa isócrona. Si tú, cuando llegas, en un municipio, cuando tú llegas, hay una cuestión que llama mucho la atención, que es el nivel de limpieza que tienen sus calles. Puede parecer una cuestión absurda o tonta, pero es una cuestión que te invita a quedarte en un lugar o una cuestión que no, ¿no? Hay muchos extranjeros que están viviendo en algunos pueblos de España que cuando... ya saben, el acceso a redes sociales, TikTok, Instagram, que sobre todo cuando intentan explicar a sus compatriotas la felicidad de vivir en el sitio en el que viven, la limpieza siempre está en el top 5 de las referencias. Entonces, lo que tendrían que hacer esos pueblos, porque además, según algunos estudios que venimos haciendo hace tiempo, a nivel como investigador personal o a nivel de otros colectivos, hay una cuestión que se llaman los círculos concéntricos. O sea, algunos vaticinamos hace un tiempo, por nuestros trabajos de investigación, que se iban a dar con el tiempo unos círculos concéntricos que tampoco había que ser un gran... No tengo que hacer premio Nobel de Economía por esto, pero sí es verdad que te das cuenta claramente que ese desbordamiento de ciertas zonas urbanas no va a llevar a otro remedio que poco a poco hacia arriba, o hacia arriba, o hacia el este, o hacia el norte, hacia el este, o incluso a veces hacia el sur, puedan darse. Lo que tiene que hacer ese municipio es tener claro cuál es su estrategia. El problema de los municipios muchas veces es que los equipos de gobierno de los municipios están más preocupados además, eso también es un problema de sociología rural. Están más preocupados del clientelismo político, del voto que viene, y no tienen una estrategia, pero entra dentro del cortoplacismo que existe a día de hoy en la sociedad. Eso es un gran problema. Los que nos dedicamos a la estrategia sabemos que no se puede pensar a corto plazo. Totalmente. Entonces, y pasa en la parte institucional, ¿no? Se piensa como mucho y con suerte a 4 años vista. Totalmente. Entonces, hay municipios que han intentado estrategias. Incluso hay municipios que han intentado estrategias, pero se han dado de bruces con el problema de la isócrona, ¿no? Lo han intentado hacer bien, el pueblo está limpio, el pueblo ha hecho políticas o estrategias que dice, oye, son interesantes, lo están haciendo bien, lo están intentando, pero no hay más remedio porque resulta que la distancia sigue siendo una distancia bastante alta. Pero aquellos pueblos que lo están haciendo bien, fundamentalmente es... esto siempre yo digo que es como un hogar, ¿no? Como una casa. Tú cuando tienes una casa tienes una serie de cuestiones que tienes que tener cubiertas. Puedes ir a tener ocio externo, por llamarlo de algún modo, salir fuera, tal, a comer o irte a hacer un viaje, siempre y cuando el frigorífico esté lleno, siempre y cuando tú tengas la ropa cubierta, siempre que tengas, si tienes hijos, sus estudios cubiertos, a partir de ahí puedes. El problema normalmente de muchos municipios es que no tienen ni siquiera una estrategia presupuestaria, no tienen unos presupuestos pensados, simplemente están más pensando en la fiesta del pueblo, porque además es lo que vende. Además, normalmente las políticas de muchos pueblos pequeños son eventuales. Giran en torno a la fiesta. Son eventuales en los eventos, hemos hecho tal cosa, es más, el pueblo se limpia para tal evento. Pero sin embargo, el día a día, yo tengo un concepto que le llamo, yo vivo en un municipio y yo pongo siempre detrás 365, porque hay que pensar en la gente que vive 365 días en ese lugar. Quien lo está haciendo bien desde mi punto de vista parte de los servicios económicos básicos. Los servicios económicos básicos en el servicio de proximidad son luz, agua, cuidado con el agua, luz, agua, por otra parte el tema de lo que sería el saneamiento
y por otra parte el tema de lo que sería la limpieza y el ornato del municipio. Eso que parece una tontería, hay gente que ha venido, hablo de neorurales, concepto también muy al uso, que han venido y a los 3 o 4 meses han cambiado de localidad porque la localidad no le daba el ambiente que ellos esperaban, ¿no? Entonces, esos municipios lo están intentando hacer de ese modo, también luchando mucho por sus servicios de proximidad. Un municipio que tenga, hay municipios con 600, 700 habitantes que tienen guardería. Es que hay una guardería, pero son 3 o 4. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, en Japón y en otros lugares hay servicios públicos donde solo hay una persona o 2 personas o 3 personas, pero gracias a que esas 2 o 3 personas existieron, han ido. Y llega luego. Sí, porque aquí hay que tener en cuenta que la rentabilidad nunca debe ser una rentabilidad social. Es rentabilidad social, efectivamente. Además, ya hoy día también sirven, o sea, hay tecnología suficiente y capacidad para calcular necesidades de ese tipo a corto, medio, largo plazo. Totalmente. Y que sean, porque claro, a la hora de, por ejemplo, construir un colegio, pues entiendo que no se habla mucho de barracones y tal. Ya, en algunos casos, ¿no? Pues es verdad que ya hay sitios donde, ¿sabes? La demografía va a aumentar por la razón que sea, pues vamos a prever el crecimiento. Y hay otras que habrá menos niños, pues hazlo de otra manera, ¿no? Más flexible, ¿no? O sea, ya la tecnología debería permitirnos flexibilizar muchas de estas cosas. Y además, y hablabas de lo de que muchos presupuestos giran en torno a lo eventual. Yo te conocí en un pueblo hace ya muchos años, y el que era alcalde de ese pueblo a mí me dijo una cosa que se me quedó grabada, que además lo piensas en la provincia de Almería, es así, pero te vas a otros sitios de España y dice, hay 3 tipos de pueblos, me dijo. Dice, los de pólvora, los de toros y los de conjunto. Y entonces tú te paras a pensar, y es verdad, dice, el presupuesto municipal en algunos casos se gasta en petardos, en pólvora, en otros en un evento taurino y en otros en un conjunto musical que esté tocando 12 horas, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció un análisis muy aparentemente muy simplón, pero que dice mucho también de cómo son las zonas, ¿no? Y además esas zonas además son zonas donde las decisiones las está tomando gente que viene solo el fin de semana. Pues hay que tener en cuenta que hay muchos pueblos donde incluso sus políticos son políticos que hay que buscarlos, porque no hay gente para ser político. Sí, no, eso ya habla de la situación vital. Yo tengo amistades que le han tocado 3 o 4 partidos políticos para que vayan de cabeza a un sitio o a otro, ¿no? Sí. Entonces esa circunstancia nos hace ver un poco también ese carácter vital o no vital que pueda tener una zona. De todas maneras, es muy fácil. También hay un problema se habla de lo participativo, se habla de la transparencia. Hay posibilidad de acceder a día de hoy a los presupuestos de los ayuntamientos. Y tú puedes ver claramente en qué gasta dinero tu ayuntamiento y compararlo incluso con el resto de ayuntamientos del Estado español. Bueno, es que se habla mucho de presupuestos participativos, pero no sé si se ejerce. No existe el presupuesto participativo. Claro, mira, fíjate, yo la primera vez que oí hablar de eso fue en 2007, viviendo en Montevideo, que siendo una ciudad grande o relativamente grande, pues tenía presupuestos participativos por barrios. Y la gente de esos barrios podía proponer proyectos. Y si salían elegidos, incluso les daban, dice, pues lo vas a gestionar tú. Oye, pues una cancha de baloncesto para evitar que la gente joven se malee en delincuencia y tal. Pues salía adelante y lo desarrollaban los propios programas. O sea, a nivel del Estado español, que en Cataluña no lo entenderían lógicamente la mayoría como Estado español, pero a nivel del Estado español, Cataluña posiblemente sea quien más haya avanzado en ese tema. Pero también ellos mismos, cuando hablas con ellos, de cualquier corte político, de Junts, de Esquerra, del Partido Socialista Catalán, de quien sea, ellos mismos te dicen esto no está terminando de funcionar porque estamos haciendo un paripé. Pero sin embargo, por ejemplo, sí están funcionando en ciertas cuestiones. O por lo menos lo están intentando, como son los planes en temas alimentarios también, los planes de cogestión, que le llaman ellos, cogestión creo, los planes de congestión. Sí. Y por ejemplo la gamba roja de Palamós, la gamba vermella, por ejemplo, llevan una experiencia que desde mi punto de vista es un ejemplar y de un efecto demostrativo y tendrá como todo en la vida tiene sus luces y sus sombras. Pero ese ejercicio ya en sí mismo es un ejercicio de planteamiento de lo colectivo desde lo colectivo. Cuidado con lo colectivo desde lo colectivo. Estamos hablando de personas que tengan capacidad suficiente de participar en esas mesas. Los gente son biólogos, biólogas. Claro, es que ahí eso están los pescadores, están los ciudadanos, están los políticos, todo, hay científicos. Totalmente. Y ahí hay estrategia porque se ha pensado en a largo plazo. Claro. Es de la conservación del hábitat. Totalmente. Y eso es sostenibilidad económica, social.
Totalmente. y ambiental. Totalmente. Exacto, que es el triángulo de la sostenibilidad, que es lo que te tienes que plantear. Aquí, desde el punto de vista de lo participativo, también hay otro tema, y aprovecho que me lo has planteado, que es que incluso el nivel de opinión en el pueblo es difícil a veces. Y hablo de la sociología rural. Sí. Hay que tener en cuenta, había un sociólogo que decía que la gente en los pueblos se quiere y se odia. La gente en los pueblos, cuando tiene un problema, está siempre a tu servicio. Pero también tienen comportamientos, o tenemos comportamientos que rozan lo tribal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que decir, una persona con la que te llevas magníficamente bien durante mucho tiempo entiende que tu opinión ha sido una opinión que ha ido en contra de la suya, la meten además en un cóctel político que no tiene nada que ver con lo que tú opinas y está en medio de un sarao o en medio de un problema que cuando vive en un pueblo de 1000 y pico habitantes es un problema. Esas cuestiones, esas presiones, por eso te he dicho lo de asbestas, no llegando nunca a ese extremo, pero en algunos casos también se llega, pero esas situaciones se dan en edad. Sí, bueno, eso de ahí en lo urbano. Es decir, yo fíjate, yo hace mucho tiempo que yo gestionando esto que se llama la libertad de expresión o la libertad de prensa, todo el mundo a priori, a nivel teórico, quiere libertad de expresión, hasta que tocan lo suyo. Y ahí las cosas cambian. Entonces, mientras no toques lo mío, tú opina lo que quieras. Igual que siempre que tú buscas las opiniones que tienen más que ver con tu forma de pensar, que eso yo creo que es una cuestión que quizás desde la educación o desde el pensamiento crítico tendríamos que resolver de alguna manera. Ahí los anglosajones y protestantes nos tienen mucha ventaja porque entienden mucho mejor el valor de las opiniones diferentes. Y al final nos mantienen en equilibrio. Lo que pasa que aquí estamos polarizando y radicalizando mucho quizás, y eso es un error cuando en todas partes hay buenas ideas y malas ideas. Mira, has mencionado la gamba y claro, esto es un programa de gastronomía. Entonces, a mí una de las cosas que más me fascina de los contextos rurales es esa pequeña industria agroalimentaria que posiblemente estén dando pues los mejores productos que podemos comer, aunque sea difícil acceder a ellos, ¿no? Entonces, esas pequeñas industrias agroalimentarias que se dan prácticamente en todos los contextos rurales, ya sea agricultura, ganadería o pesca, ese sector primario, son fundamentales para muchas de esas zonas. Pero, ¿qué importancia tiene el agroalimentario a la hora de plantear esas estrategias de desarrollo rural? Desde el punto de vista de una de las grandes revoluciones que creo que se ha producido en los espacios rurales, posiblemente sea el hecho de la puesta en valor de ciertas producciones que incluso a veces estaban infravaloradas. Pongo el caso del queso de cabra, ¿no? El queso de cabra era el queso, según me contaban a mí, yo no soy tan especialista como tú en esto, ni tan ni poco, o sea, no soy especialista, pero simplemente hablo de lo que me comentan. Decían que el queso de cabra era el queso de los pobres, es decir, que era un queso que no se tomaba normalmente y tal. Sin embargo, la revolución que se ha producido con los quesos de cabra ha sido espectacular. ¿Eso qué ha supuesto? Ha supuesto traer conocimiento al territorio, porque verdaderamente han sido gente que se ha dejado asesorar. ¿Por qué? Al principio fue hace muchos años por el Servicio de Extensión Agraria, te estoy hablando en tiempos franquistas, ¿no? O en el tardofranquismo, en lo que se conocían como los SEA. Pero después empezaron las oficinas comarcales agrarias, que han hecho mucho y bien en muchos sitios. Hablaba la semana pasada de la región de Murcia, la Comunidad Valenciana también, aquí en Andalucía, hablamos de Andalucía, y ellas han hecho mucho, en Canarias también han hecho mucho, por ejemplo, y también en otros lugares. Entonces, lo que han hecho es traer conocimiento. Ese conocimiento ha revolucionado y ha permitido una subida desde el punto de vista de la frontera de posibilidades de producción y también una mejora en las condiciones de trabajo y una mejora en la calidad del producto. Y después, posiblemente, tú por tener más conocimiento y tener un espectro más amplio, a lo mejor seas crítico con ellas, pero también han hecho mucho los sistemas normalizados, por ejemplo, para lo que conocemos como indicaciones geográficas protegidas, denominaciones sí, de eso te iba también a preguntar. De origen protegida y todo el tema. ¿Por qué? Porque las marcas de calidad. Las marcas de calidad. El problema que hay es hacer una labelización extensa. Sí, que también se está haciendo. También se está cayendo marcas de garantía y en todas las provincias tenemos un sabor esa o un gusto tal o un tal. Y entra todo sin filtro. Exacto. Sí. Entonces, eso también puede ser un problema. Es un problema, cuidado, pero eso son marcas de garantía colectiva. No estamos hablando de las marcas reguladas desde el punto de vista de la Unión Europea. Sí. Porque siempre denostamos mucho a la Unión Europea. Siempre es que Europa en este sentido yo creo que ha hecho cosas bien. Sí. Muy bien. En materia alimentaria en general, de seguridad alimentaria y de calidad alimentaria en general,
bien. De maravilla. Entonces, en ese planteamiento, cuando tuve una denominación... Y además hay una cosa muy interesante. La denominación de origen protegida o la IGP, Indicaciones Geográficas Protegidas, que para quien no lo sepa, la diferencia que hay es que todos los procesos en la denominación de origen protegida tienen que localizarse en un territorio, mientras que la IGP, con que exista uno, el caso del jamón de Serón, por ejemplo, aquí no existen granjas de cerdo en la zona de Serón. Ahora te cuento una anécdota sobre eso, sobre las mentiras que nos contamos. Sí, los contamos, ¿no? Entonces, sí, ahora te cuento una cosa. En el sentido, pues, lo que se plantea en ese sentido, pero incluso cuando una IGP, yo conozco IGP o denominación de origen protegida, que se han diluido como un azucarillo. Porque aquello no tenía sentido desde el principio. Incluso hemos participado conjuntamente en procesos para intentar que se iniciara una IGP de algún lugar que sentimentalmente, en el cual estoy unido, y perdona el localismo, que es Alhama de Almería, pero no había producción suficiente a pesar de que para defenderlo. Pero por lo menos ese proceso en sí mismo ya ha sido un aprendizaje, ¿no? Y qué buena están las rosquillas de Alhama. Yo de Alhama nunca te voy a hablar mal. Entonces, en ese sentido, el planteamiento que hay es que eso ha hecho que crezca mucho por ejemplo, tú te vas ahora mismo con los vinos. El vino de Jumilla era antiguamente, según dice la gente, un vino peleón, a granel, un vino tal. Los vinos de Jumilla ahora son vinos muy defendibles, vinos con una calidad tremenda. Habrá de todo como... Hay algunas bodegas muy bien posicionadas a nivel internacional. Exacto, a nivel internacional. Los vinos de Yecla también, los vinos de Bullas también. Pero es que ese proceso ha hecho que el arroz de Calasparra entre. Ese efecto demostrativo. Entonces, desde mi punto de vista, los sellos de calidad. El problema es el abuso de los sellos de calidad. O sea, la labelización, que es como se le llama en nivel general a estos procesos, por crear una etiqueta. No podemos crear una etiqueta de todo. Hay un problema, por ejemplo, en eso con los productos de la mar. Los productos de la mar tienen un problema para ser DOP, porque no puedes localizarlo en un territorio. Claro. La polémica que hay con la gamba roja, yo siempre digo de broma que la gamba roja, ¿dónde es, Manolo? De un sitio o de otro. Yo digo es del Mediterráneo, porque es donde se mueve, ¿no? Pero verdaderamente, en ese sentido, el planteamiento es que eso ha creado efecto aprendizaje, economías de experiencia, ha hecho que la gente se preocupe por el envase, que la gente se preocupe por hacer catas, porque existan la posibilidad, o sea, para encontrar formatos diferentes atendiendo a segmentos diferentes. Eso es lo que para mí tiene de bien. Lo que también digo es que hay que ver ese triángulo que hemos hablado. Si hablamos como objetivo final lo que es el tema de evitar la sangría demográfica, pues en algunos municipios intermedios pues, ha permitido crear puestos de trabajo, ¿no? Y ha permitido mantener economías familiares, y ya con eso, bienvenido sea. También ha permitido, y perdona el inciso, también ha permitido que pastores, por ejemplo, vean cómo se ha permitido una compra a mejor precio de su producto, porque además estaban en un oligopsonio, perdón la palabra técnica, que es un mercado de unos pocos clientes, y dependía de lo que dijera Forlasa, García Vaquero, y entonces ya han podido hacer un producto de calidad. Es más, muchas veces han sido los propios cabreros o cabreras, muy importante las mujeres en el desarrollo rural, muy importante, y no una postura o un planteamiento impostado. Las propias cabreras y los propios cabreros los que han decidido, oye, mira, yo mi leche no la vendo a bajo precio. Lo que voy a hacer es crear valor y venderlo. Y han tenido los reaños de cogerse, irse a mercados mercados de productos agroalimentarios que funcionan en zonas urbanas, normalmente no en zonas rurales, y han vendido su producto y han prosperado y han ido creciendo y tenemos algunas marcas que funcionan de maravilla. Las que no funcionan, pues como siempre, el mercado manda. El mercado manda, pero igual que en el medio urbano. Bueno, pues fíjate, ahora déjame... Hay tres cosas que quería comentarte. Quesos de cabra, jamón de Serón y gamba roja, ¿vale? Voy a ir en orden. Si no me equivoco, con el tema quesos de cabra, que hay un boom en los últimos 15, 16 años, tiene mucho que ver porque antes las queserías francesas pagaban muy bien la leche de cabra del sur, sobre todo el sureste de España. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en España, a grosso modo, es norte vacas, meseta ovejas, sur cabra, ¿no? En la producción lechera. Entonces, esa leche de cabras que se alimentaban además de hierbas de contextos de mucha sequedad, pues ya sabes lo que pasa cuando hay mucho estrés hídrico, las plantas sacan otros aromas, bueno, era una leche muy valorada. Y llega la crisis
bajan los precios de la leche y ya no les renta. Entonces se ponen a hacer quesos. Me parece que van por ahí los tiros también un poco, ¿no? Es decir, al final encuentran la salida para dar valor a su producto en darle valor añadido. Porque ha pasado también mucho con el aceite, por ejemplo. Mientras ha tenido un buen precio a granel, pues se vendía a granel. Cuando se puede, pues se le da valor añadido, se le saca mejor precio. Y oye, y de ahí tenemos algunos quesazos maravillosos en Andalucía, en Murcia, en Canarias también. Hay quesos maravillosos. Que a mí además personalmente me gustan mucho los quesos de cabra, hayan sido de pobres o no. Luego, en relación a las mentiras que nos contamos, esto vas a flipar. Si no te lo he contado ya, aunque ya hemos desvelado al final. Tú sabes que en Almería se hace un festival de platos de película, ¿no? Platos que se inspiran en cine. Bueno, pues siempre se presenta el certamen en un bar de los que participan o en un restaurante de los que participan. Esto no quiero que la crítica sea a alguien en concreto. Creo que es precisamente a esa falta de autocrítica, a esa necesidad de estar siempre aplaudiendo lo buenos que somos en lo que hacemos, al final nos hace perder el norte, ¿no? Y ya te digo que no es una crítica a nadie, es una crítica a nadie y a todos a la vez. Se presenta una jornada de tal de película. Y el local anfitrión presenta su plato, que es un taco tipo mexicano con cochinillo de Serón. ¿Vale? Cochinillo de Serón, tú lo has dicho antes. En Serón no se cría ni un solo cerdo. Para hacer los jamones se traen los perniles de Aragón, de Cataluña, y lo que sí tiene muy bueno Serón es un ecosistema favorable a la curación. Aparte, no sé si la legislación permite tener curación y criadero en la misma zona. Creo que no, por temas de contaminación cruzada, totalmente, ¿verdad? Sí. Vale. La conclusión que yo saco de esto, que se hace la presentación y luego un mes después se dan los premios y esa tapa además gana uno de los premios y se vuelve a hablar de una tapa que lleva cochinillo de Serón, es que ni los hosteleros presentes en esa presentación, ni los periodistas, ni los cocineros, ni los políticos responsables directamente del agroalimentario, a nadie le salta la alarma de, ojo, no hay cochinillos en Serón. Y eso queda en las hemerotecas. Y los que vengan a investigar dentro de unos años dirán, porque además yo he detectado errores de ese tipo de bulto en la investigación gastronómica que han hecho, pues han basado en cosas de los periódicos que a lo mejor no eran reales y no tiene sentido, ¿no? A veces algunas conclusiones. Dentro de unos años parecerá que en Serón había cochinillos y se criaban cerdos. Incluso será contraproducente. Y será contraproducente. Para su marca, ¿no? Correcto. Entonces, pues las mentiras que nos contamos. Sí. Y es como, nos sentimos muy orgullosos del producto, aunque no lo conozcamos, ¿no? Sí, yo creo que también hay un tema que, bueno, yo creo que es igual que todo lo local o toda la gente que quiere vender, volvemos a la romantización, ¿no? Todos los que quieren plantear que los productos locales, bueno, hay productos locales buenos y productos locales pésimos, como en todos sitios. En todas partes. Como en todas partes. Entonces hay productos y muchas veces también te encuentras incluso el problema de... ¿Qué ocurre? Volvemos al inicio de la entrevista, ¿no? A la falta de rigor, a esa falta de control de la noticia falsa. Incluso a veces no se da ni siquiera... Incluso yo creo que no hay ni mala intención con lo de cochinillo. No hay mala intención. Sí. Pero a nadie le salta la alarma, tío. Eso es lo que me flipa. Nadie dice, ojo, y sale una vez y un mes después vuelve a salir. Claro, yo hablé con el hostelero y él flipó porque dice, a mí mi carnicero me lo ha vendido como... Mi carnicero que es de Serón me lo ha vendido... Ya, eso viene de Segovia casi seguro. Hombre, además, si vienen ellos los compran normalmente de Barcelona, de la provincia de Barcelona, de Lleida lo traían también y de la zona de Segovia y Aragón también traían. Además, ellos también se han preocupado mucho siempre de seleccionar muy bien y es más, en la norma de la IGP está muy regulado también el tipo de carne que pueden utilizar, ¿no? Pero es más, hubo también una conferencia hace años de una señora que vino de fuera, que además tema de gastronomía y que hablaba precisamente, además lo hacía como gráficamente, imaginar los cerditos por la Sierra de los Filabres. Digo, mira, los cerditos por la Sierra de los Filabres no pueden estar, porque además esto no es, además estamos hablando de jamón
serrano, no es jamón de bellota, que es diferente. No hay de esa. No hay de esa. Aunque haya de esas, pero no lo encontramos. Entonces, esa barbaridad lo dijo la mujer y hubo gente que salió de la conferencia viendo la barbaridad, porque a lo mejor no se había preparado bien la conferencia y creía que iba a hablar a cualquier sitio. Yo también te digo, eran otros tiempos, años 80, yo era niño, la primera matanza que yo presencié fue en Serón. Cuando los cerdos se criaban en las casas. Claro, además hay una de las fotografías preciosas de Carlos Pérez Siqués de una matanza en Serón. Que las matanzas, claro que existen, que existirán todavía. Lo que no existen son granjas porcinas, que son dos cosas. O sea, no es que no exista, incluso puede ser que te pudiera justificar, entiendo, el hostelero, el restaurador, te dijera, oye, no, es que me lo ha criado y tal, cuidado con las matanzas ahora que no es como antiguamente. Ahora, hacer una matanza tiene una serie de rigores y una serie de cuestiones, de procedimientos que no es como antiguamente, de seguridad alimentaria que no es como antiguamente. Bueno, y luego hablabas también de la gamba y la imposibilidad en productos pesqueros de hacer DOs y GPs. Bueno, con el caso de la gamba roja se han hecho dos experiencias. Una creo que fue en 2009 y otra en 2017-2018. La primera fue en el puerto de Barcelona, la segunda en un restaurante de Madrid. Poner en una cata ciegas gamba roja de diferentes procedencias y del mismo calibre ante expertos, científicos, cocineros, gastrónomos, etcétera, para ver cuál es la mejor gamba roja. Nunca ha sido concluyente. Nunca ha sido, porque al final comparten la misma especie, los hábitats son similares, además es una especie migratoria, en el caso de la gamba, que podría ser otra que no, pero esta es migratoria, se mueve, se desplaza, y no hay conclusiones. Entonces, a veces entramos en peleas territoriales que son absurdas, ¿no? Pero eso también es muy propio de los locales. En este caso incluso estamos hablando de zonas que no son ni siquiera rurales, pues son zonas litorales. Pero, por ejemplo, en el caso de la gamba, te pongo el ejemplo último que conozco de la Costa Brava, que a los dos nos gusta mucho, por cierto. Sí. Y el caso, por ejemplo, de ahí funciona muy bien la marca de la gamba roja de Palamós, ¿no? Sí, pero ahí la clave está en el... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que esto se explica muy fácil. Yo en Palamós quiero la gamba de Palamós o de Rosas o de algún pueblo de alrededor. En Garrucha quiero la de Garrucha pero o la de Carboneras o similar. Creo que era Tallarico que le llamaba a la cadena de influencia. Tú cuando vas a un lugar quieres tomarlo del lugar porque te amplifica la experiencia. Y es normal, porque tú estás en un lugar y lo que quieres... Yo estoy todos los días mucho tiempo fuera y trabajando y además en zonas, sistemas muy locales. Digo, un vino de la zona, por la noche cuando ya puedes cenar, un vino de la zona. Y a veces se quedan como, de la zona, ¿no? Dependiendo, hombre, si vas a Murcia, pero incluso en algunos lugares, en la región de Murcia, que trabajo bastante, ellos ya te lo ofrecen, pero en algunos incluso te dicen, no, tenemos Ribera y tenemos Rioja, ¿no? Pero a ti te amplifica esa experiencia, incluso prefieres probar, ¿no? Algo que incluso por matices esté un poco peor, yo no soy ningún especialista, o me gusta o no me gusta, o que no esté bien servido, porque también muchas veces volvemos lo mismo, el servicio que tengas te amplifica la experiencia, no te amplifica la experiencia. Pero creo que era Tallarico quien decía que la cadena de influencia era muy importante para ligar un producto al origen. Eso amplificaba no es lo mismo tomarte, por ejemplo, una carmelita de pulpo en Gran Canaria que tomártela aquí, porque allí, pues, o el mojo picón o cualquier cuestión, no sé, será por cualquier tema, pero siempre amplifica la experiencia saber que estás tomando algo ligado al origen. O comerte eso, pues, un pescado a 200 metros de la lonja donde se ha descargado. Ahí volvemos también muchas veces a todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Hablábamos antes de la entrevista con lo emocional y la gastronomía, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que siempre recordamos sabores de cuando éramos menores o ciertas cuestiones que te permiten hablar, entrar en conversación, etcétera, etcétera. Bueno, y estábamos hablando de empresas agroalimentarias y hay muchísimas preguntas que se me van a quedar en el tintero, pero no sé si también corremos el riesgo de idealizar un modelo económico que quizás a veces es poco sostenible. Es decir, hay muchas empresas agroalimentarias que cierran en cuanto se le acaban las subvenciones. Sí, y también hay más casos. Ese uno, quizás sea el mal menor, porque arriesga. O sea, una subvención también hay que tener en cuenta. También aquí hablamos de la información, ¿no? Es que recibe una subvención. Una subvención normalmente puede ser un 40, un 50, un 60%. Sí, siempre hay que poner. Hay un riesgo empresarial, ¿no? Nadie... no es porque te den una subvención que estás montando. O sea, y quien monta un negocio y habla a alguien que ha fallado en negocios. Si se ha entendido así, no yo lo sé, pero te lo comento simplemente porque si no ha funcionado, es normal. Bueno, es que yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad
Digo, nosotros estamos en un entorno que si es positivo es un entorno de riesgo, porque sabemos las probabilidades de lo que puede pasar. Sí. Pero siempre, como mínimo, tiene que ser de incertidumbre estructurada, porque sabemos de qué depende lo que puede pasar. Lo que no puede ser es que es como si yo a día de hoy fuera hostelero. No sé de qué depende el que funcione. Bueno, el que se dedica a emprender sabe que siempre hay un factor de riesgo, ¿no? Claro, pero si supiéramos qué riesgo, Curro, no habría problema. El problema es cuando hay incertidumbre no estructurada. Sí. Es la típica situación de la gente con dinero o que ha hecho dinero rápidamente y que monta un negocio y al día siguiente, a los meses lo ves que está cerrando. Es normal que lo cierre, porque no tiene una experiencia. Sin embargo, aquel camarero, camarera, hay de todo, ¿eh? Pero aquel persona que tiene ya una experiencia previa cuando monta siempre tiene un menor riesgo, porque sabe de qué depende por lo menos. Eso es una circunstancia, pero también se dan otras circunstancias. Muchas veces se está vendiendo que en el medio rural, ya que existen este tipo de experiencias de industria agroalimentaria, se está produciendo un desarrollo del medio rural. A veces se está produciendo casi todo lo contrario. Y vuelvo al triángulo que tú has descrito antes, ¿no? La sostenibilidad medioambiental, social y económica. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, y esto está pasando en muchas zonas de España, tú haces un extenso olivar con sistemas de producción de tipo intensivo, donde verdaderamente tú necesitas un vibrador o 2 vibradores para la cosecha, un guarda o 2 guardas para toda la gran extensión que tienes. Y el riego por goteo. Y además del riego por goteo, si tú necesitas una persona para la producción de la almazara que es muy temporal, pues, y esas personas muchas veces ni siquiera residen en el territorio, y te estás cargando un acuífero, y cuando digo te lo estás cargando, literalmente te lo estás cargando y no lo dice la opinión, sino lo dicen los estudios de ese acuífero a lo largo de los años por la Confederación Hidrográfica competente. Y si además esas personas que llevan esa empresa, el capital de esa empresa es un capital urbano, o sea, eso le llamamos los economistas excedente bruto de explotación. Los excedentes brutos de explotación se van fuera del territorio. Con lo cual se le está dando la ayuda a alguien, muchas veces, o sin ayuda, me da igual, pero se está haciendo un uso de unos recursos limitados, finitos, como a día de hoy estamos viendo con el tema del agua, y se está dando esa circunstancia. Eso pasa con alguna industria agroalimentaria. También tenemos otra industria, y además son industrias agroalimentarias que está pasando con algunas, que son muy poco intensivas en mano de obra. Hay otra industria agroalimentaria, o industria, vamos a llamar cadena de valor, como puede ser todo el tema que tiene que ver con el género agroalimentario, lo que está pasando en otras comunidades autónomas, no tanto en otras provincias o en otras comunidades autónomas, con el tema de la transformación del producto, no simplemente venderlo en género, que son intensivas en mano de obra. Se están generando puestos de trabajo, está permitiendo que la renta en la zona sea una renta superior, existe una industria auxiliar muy asentada que está generando más. Desde el punto de vista económico, chapó, muy bien. Desde el punto de vista medioambiental, es verdad que todos están intentando ser más eficientes, porque cuidado, el consumidor está demandando o sea, que decir, estamos hablando de que la huella de carbono y la huella hídrica con el tiempo, y estamos a muy poco tiempo de que sea obligatorio etiquetarla, es decir, que aparezca en etiqueta. Y cada vez tenemos una población más, sobre todo en productos de calidad, más sensible con estos temas. Por lo tanto, habría que ver o sea, a mí me parece un tema muy bonito desde el punto de vista del análisis, pero muchas veces los temas bonitos desde el punto de vista del análisis son terribles desde el punto de vista de los efectos. Quiero decir, tú estás planteando qué puede pasar, pero por ejemplo tenemos zonas donde se ha hipotecado el futuro de esas zonas. Muchas veces dicen, es que ahí no había nada. No, sí había un matorral, había agua debajo, que permitía que si en algún momento quisiera un desarrollo demográfico, tuvieras desarrollo demográfico. Y a día de hoy estamos viendo olivares secos, porque ya no se pueden mantener. Y con esto hay de todo. Hay gente que está haciendo olivares con una práctica totalmente ecológica. Pongo un ejemplo aquí, en el caso del desierto puede ser un ejemplo que trabajan muy bien y que con una calidad somera, pero muy cerca tenemos otros casos, ya que hablamos de ejemplos que son todo lo contrario, son fondos de inversión. Y lo digo directamente, fondos de inversión que a veces no están revestidos de fondos de inversión, sino son inversores particulares que no tienen ningún tipo, incluso están opinando de cuestiones que tienen que ver con el territorio, desde el punto de vista del territorio, sin ser partícipes directos de lo que ocurre. Y acaban influyendo en el mercado, todo, en sus influyendo precios, en todo, en el mercado y en cualquier política que exista en ese territorio. Sí, eso es complicado. Pero fíjate, yo estuve hace poco en Zara de la Sierra, en Cádiz, en una jornada gastronómica que hacen por segundo año consecutivo del olivar de montaña, que es básicamente una jornada que gira en torno a defender el olivar tradicional de la zona. Y bueno, pues aparte pues hay otras actividades. Y aparte, claro, dices, es que yo ahí he tenido la oportunidad de traerme morcilla de hígado.
que solo se hace en la zona de Grazalema y no la encuentras en otro sitio. Una longaniza olbeña, que está buenísima. Una morcilla curada, oreada, que yo no la había probado jamás de esa manera. Vinos de la provincia de Cádiz y vino de Ronda, como el que nos estamos tomando, que viene precisamente de allí. Uno de los pocos quesos andaluces que se hace, quesos azules andaluces que se hacen, hay creo que uno en Jaén, en Sierra Sur, y el Andazul, que está muy bueno. También otros quesos de cabra, de la famosa payoya, por ejemplo. Y qué más, miel, tal. O sea, una serie de productos que sería imposible encontrar en los sitios donde habitualmente nos hacemos la compra, por desgracia, que no siempre los puedes comprar por internet, por mucho que te gusten, porque le falta el conocimiento o la capacidad. Bueno, me traje también unos aceites de oliva que me llevé las 2 últimas latas de... O sea, ya hasta que no vuelvan a producir en diciembre, son ya no hay más. producciones limitadas. Claro, son producciones limitadas. Entonces, lo bonito de pasearse por las zonas rurales, si tienes curiosidad en lo gastronómico, es que te traes auténticas joyas por muy poco dinero. Y ya no solo por muy poco dinero. Tú has hablado de la Sierra de Cádiz, que la conozco porque he trabajado y tengo muy buena relación con personas de allí. Como te he dicho, trabajo también en otras zonas como Andalucía, como Valencia, como tal. Y hay que poner en valor también el trabajo de ciertas instituciones. Y esto no es síndrome de Estocolmo porque suelen ser clientes míos. Y que son lo que se llaman en el resto de Europa grupos de acción local, aquí en Andalucía Grupo de Desarrollo Rural. Aquí en Andalucía aquello de Grupo de Acción Local GAL nunca gustó y se le llama Grupo de Desarrollo Rural. Los grupos de acción local han hecho mucho y han llevado cooperación y han permitido que esa cooperación se pueda hacer. Y han permitido que todas estas pequeñas inversiones, gracias a un asesoramiento, vamos a ver, todo el movimiento de los quesos en Andalucía viene de un proyecto de cooperación de grupos de desarrollo. Entonces siempre hablamos en general, ¿no? En tu caso no ha aparecido en la entrevista, y es que ¿qué son estas entidades? ¿Qué tal? Estas entidades están detrás precisamente de intentar promover. La primera, el grupo de Cazorla, el Grupo de Desarrollo Rural de Cazorla, me consta, porque además lo conozco porque ha sido un proyecto que he valorado y que he visto, tuvo el primer aceite de oliva virgen extra que en su etiqueta aparecía la huella de carbono. Y se vendía con una gran aceptación en Suecia, por ejemplo, porque valoraban ese tipo de cuestiones. Esa innovación en zonas aisladas, con personas que no siempre tienen personas allí en el urbano, cuidado, no quiero caer en ese tópico, ¿no? Pero esa cuestión siempre se ha dado. Entonces, yo creo que es una cuestión a poner en valor, ¿no? Y bueno, también se habla, ya que hablamos de productos de proximidad, productos artesanales, productos ecológicos, también parece que las modas y las tendencias soplan a favor de la producción rural, pero no es tan así a veces, ¿no? Yo creo que hay, yo creo que hay un problema hay un problema de dimensión y de escala. Quiero decir, cuando hablamos de lo local o de lo rural, te voy a poner un ejemplo. Hay muchas veces industrias agroalimentarias conserveras que al final terminan en manos de empresas de distribución agroalimentaria porque verdaderamente necesitan entrar en un canal de distribución. Quiero decir, esas modas de las que me comentas, muchas veces hay que tener en cuenta que cuando se hace un análisis de cualquier tipo de iniciativa empresarial, tú tienes que plantear la viabilidad legal, tienes que plantear la calidad del producto, la viabilidad comercial, que guste el producto, porque hay productos, hay gente que le encantan los calostros. ¿No? Pero hay gente que los detesta, a lo mejor no tienen, si tú vendes por ejemplo un jamón con pata en ciertos mercados no lo quieren, tienes que analizar todo eso. Entonces muchas empresas, microempresas de este tipo al final han entrado en estos canales o se han integrado, incluso hay empresas que al principio tenían una propiedad local y al final se han integrado como trabajadores o han vendido y han entrado en grupos empresariales porque se ha producido una integración vertical hacia adelante. Que decir, aquel que te vendía el tomate dice, oye, pues yo voy a producir también conservas, porque cuando me sobre o tenga tomate de segunda calidad, que es muy bueno para la conserva. No poner todos los huevos en la misma cesta. Exacto. Entonces tú ahí lo puedes conseguir. Yo creo que a día de hoy, todos los que nos movemos por el medio rural, y invito a cualquiera a que acceda en la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde puede entrar dentro, volvemos a la IGP, DOP, se han hecho movimientos que son espectaculares, ¿no? Y por gente siempre desde el punto de vista de un crecimiento que se basa en una integración, porque cuidado,
Los cabreros y las cabreras, por poner ese ejemplo, también han hecho una integración hacia adelante. Ellos vendían la leche. Ahora lo que están haciendo es producir la leche y venderla como queso. Entonces, yo creo que se ha producido, hay un tema de proximidad, hay un turismo o excursionismo, que hay que diferenciar, gastronómico, gente que va a un lugar, oye, porque aquí se come muy bien o hay este producto. Hay gente que compramos productos y ya los compramos siempre. Es una cosa curiosa. Hablaba antes del queso payollo. Por ejemplo, pues en mi casa, yo trabajo mucho en Cádiz y a mi hijo le acostumbré a tomar queso payollo y siempre cuando vienen, ellos ya viven más fuera que dentro, oye, ¿has comprado queso payollo? También ha hecho mucho el comercio electrónico, muchísimo. Otro tema que en el medio rural se denota, pero es una gran posibilidad. Hablabas de servicios. Yo te voy a decir algo que es totalmente, posiblemente disruptivo, y es que viva Amazon. En ese sentido, claro, los marketplaces, claro, para todos estos pequeños productores, sí. Y yo no solo para los pequeños productores, para los que viven en el medio rural. También, para que alguien puede estudiar en el medio rural gracias a que tú tengas que los materiales, imagínate Bellas Artes, otras cuestiones, te los pueda traer. Viva Amazon. Yo lo que voy a decir, sé que hay gente que le sienta mal, pero es que verdaderamente nos está permitiendo tener un acceso a servicios que antes no tenía. Viva la televisión digital desde que nació, porque nos permite una gama de servicios, que viva Internet con todo lo que nos ofrece. Eso no ha hecho verdaderamente que tengamos unos servicios uniformes en relación al medio urbano. Y sé que hay mucha gente que cuando tú digas viva Amazon, lo primero que va a pensar, está loco porque va en contra del pequeño comercio. A nosotros, no, como demandantes, como sociedad en general, no solo como productores, y sobre todo por productos que no existen en la zona y es imposible que existan. Sí. Hombre, yo creo que como casi todo, la virtud está en el equilibrio. En el equilibrio, lógicamente. Hay cosas que no vas a encontrar en el comercio local bien siempre, pero cuando el comercio local no te da... Pero ojo, pero incluso también para vender productos de rural, utilizar las herramientas, porque al final Amazon básicamente es una genialidad desde el punto de vista de la logística. Totalmente, es lo que y tú si sabes, puedes saber hacer queso, pero no tienes que saber de distribución ni de logística. Entonces te puedes apoyar en quien sepa, a cambio de un porcentaje, no sé si será bajo o alto. Sí, bueno, pero en un momento dado... Lo está haciendo también que hay que ponerlo en valor, y ya que estamos, Correos. Claro. Sí, Correos, por ejemplo, Correos es de los servicios ya privados un tiempo o semipúblicos que verdaderamente sigue apostando, igual que estaba claro que las cajas de ahorro y cajas rurales se irían, porque desde que las cajas de ahorro las bancarizaron, lógicamente, yo decía hace muchos años que las cajas de ahorro son cajas de ahorro y Montes de Piedad, así nacieron, la piedad la perdieron hace tiempo, y en los montes seguirán hasta que no tengan más remedio, y así ha sido, porque ahora lo que tenemos normalmente no son oficinas abiertas, tenemos agentes que verdaderamente vienen durante un tiempo que tienen una operatoria muy limitada, ¿no? Sí, pero bueno, ves tú, el banco es una de las cosas que yo menos piso. O sea, yo llevo gestionándolo todo online. Sí, online, pero todavía hay una población con una brecha digital importante que los necesita, los demanda y además lo pasan mal. De todas formas, a mí me cobran comisiones como si estuviera todos los días en la oficina dando por saco. Eso va a ser lo mismo. En función, hay que subir el saldo. No abramos ese melón. Habrá que subir el saldo. Ya, sí, es el problema. Es el problema de fondo. Es el problema de fondo. Cuando está alto, el saldo medio es lo que marca que te cobre menos. En fin, sí, al final siempre putean al que menos tiene, eso es así. Hay muchísimos temas que ya por hora se van a quedar en el tintero obligatoriamente, pero hay uno que a mí me gustaría sacar, porque además acaba de hablar de turismo excursionista. El turismo rural es esa solución milagrosa de la que se lleva hablando 30 años y parece que no llega. Bueno, esto es un copy-pega de los primeros programas de desarrollo rural que se hicieron a finales de los años 80, principios de los 90. Se planteaba una cosa que se llamaba la pluriactividad en el medio rural y se hablaba, por ejemplo, de lo que en pocos casos ha ocurrido, que es lo que se conocía como el agroturismo. Todo el mundo planteaba de una manera idílica también, muy bien intencionada, parto de ahí, de que era muy fácil que una explotación tuviera la posibilidad. Eso se ha hecho en Navarra, en el País Vasco, en algunos sitios se ha hecho y se ha hecho bien. En Navarra posiblemente sea de los lugares donde mejor se ha hecho, y en algunas zonas de Cataluña y en el País Vasco, pero verdaderamente al resto de lugares no ha llegado. Primero hay que plantear si existe oferta turística o no existe oferta turística. Si consideramos que una oferta turística es una casa rural y esa casa rural no te ofrece ningún servicio adicional, y incluso esa casa rural no tiene ni siquiera unas medidas de confort como se exige a día de hoy, pues entramos en un problema de que verdaderamente incluso se da el sentido contrario. Yo siempre digo que es muy fácil sacar los impactos del turismo rural. ¿Cuántas personas han venido?
Esas personas han venido, esas personas cuánto dinero por término medio, lo hace cualquier oficina de turismo, cualquier estudio de turismo, cuánto dinero por término medio ha gastado en el lugar. Muchas veces el dinero que se gasta en el lugar es cero o muy poco. ¿Por qué? Porque además suelen ser gente que viene para el fin de semana, viene a un lugar, tienen todo el derecho del mundo, con cocina, y buscan la barbacoa, buscan tal. Insisto, faltaría más. Pero es que es más curioso. Muchas veces la gente que alquila, porque son alquileres, hay que tenerlo en cuenta, estas casas... No viven en el pueblo. Con lo cual volvemos a un excedente bruto de explotación. Normalmente esas casas necesitan servicios, necesitan también una recogida de residuos, hay un consumo de agua, muchas veces tienen piscinas, cuidado con las piscinas, a día de hoy tenemos problemas de agua en muchos municipios y va a haber problemas de agua porque la indigencia hídrica está llegando a unos extremos tremendos. Entonces, verdaderamente, aquello del turismo rural, salvo en algunos lugares maduros, verdaderamente no se puede plantear como lo que se ha planteado, además se sigue hablando de ello. Pero se sabe ya que funciona solo unas semanas al año y que es Pero es que además, en esas semanas que funciona el año, verdaderamente, o sea, primero porque no existe una oferta de servicios. Mira, te voy a poner un ejemplo y perdona que te hable de un caso mío particular de trabajo. Oeste de Cartagena. Oeste de Cartagena, tengo un trabajo con el Ayuntamiento de Cartagena y los vecinos, juntas vecinales, chapó, Las juntas vecinales, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como Cartagena, me encantan porque hay un movimiento social de abajo arriba. Entonces, resulta que yo tengo una reunión con ellos y me dicen, oye, yo creo que aquí lo que hay que empezar a hacer es un catálogo turístico y tal. Y yo les dije, yo llevo 3 días o 4 días trabajando en la zona. Llegamos de grabar todo el día, eran documentales lo que estábamos haciendo, y por la noche lo que queremos, los que trabajamos, es tener un bar. Comer y beber. Un bar, pero cerca, no coger coche. Yo tengo que hacer 20 kilómetros para llegar a Cantera, cerca de Cartagena, que es el lugar donde puedo cenar. Y me dicen, tienes razón, digo, lo que no puede empezar la casa es que muchas veces no existe oferta. O sea, se ha demostrado, y hay pueblos que se demuestra que cuando un restaurante abre y funciona, abre otro y si funciona bien, sigue funcionando y ha ido creciendo poco a poco. El caso lo tenemos... Lo mejor que te puede pasar si tienes un restaurante es que te abran otro enfrente. Y que funcione y que vaya bien, porque siempre va a tener complementariedad y la gente además va a decir el traslado. Pero verdaderamente muchas veces se está vendiendo el turismo como panacea y el turismo verdaderamente no está generando ni el mantenimiento de la población. Y te voy a poner un caso como demandante, como turista. Yo el año pasado, en noviembre, aprovechando la suerte de una pequeña vacación de una semana, me fui al Albarracín. Pueblo precioso. Un sitio espectacular. No había por las noches un lugar donde cenar porque ya había pasado la temporada alta. Pero es que cuando hice la evolución de la población no había crecido. Y cuando hablé con la gente, dice, no, la gente viene de Teruel o de ciertas poblaciones cercanas, pero la gente del Albarracín, porque esto se ha convertido en un parque temático. Con eso... esa otra, lo de convertir los sitios en parques temáticos. Totalmente. Esa es otra. Entonces, el planteamiento que hay es, y primero, el turista rural, siempre los que hemos estudiado algo de este tema o hemos hecho estudios, análisis, es un turista donde los factores antrópicos son fundamentales y los factores tópicos huye de ellos. Suele ser gente con un nivel de información muy alta. Es muy parecido a lo que se conoce como el turismo cultural. Es un target, además, un segmento con un poder adquisitivo y con una demanda clara y no tiene ningún problema por pagar más, pagar por una buena excursión y todo el tema. Pero si tú no tienes esos servicios, ¿cómo se va a hacer? Entonces, llevamos mucho tiempo hablando de turismo rural. Muchísimo tiempo, incluso de planteamientos de turismo rural. Es que aquí se tal. Y cuando ves los efectos verdaderamente son incluso perversos, son todo lo contrario, porque incluso esas casas lo que hacen muchas veces es que se está produciendo, no llegamos a la gentrificación de las ciudades. Sí, pero... Cuidado, en algunos pueblos en zonas internas, además en los pueblos en general se ha dado un tema de la salida a urbanizaciones en el perímetro, pero también por un problema de infraestructura y de vivienda. Es que reformar una vivienda antigua muchas veces es mucho más costoso que hacerte una vivienda nueva, sobre todo en calles pequeñas, calles que son muy estrechas, donde el acceso de cualquier maquinaria cuesta y donde muchas veces te interesa más echarla abajo. Entonces, ese es el problema que hay a día con el turismo. No quiere decir que en algunos sectores maduros, pero incluso en algunos sectores maduros, Barranco de Poqueira, Alpujarra, ha habido un problema de masificación y un problema, un efecto medioambiental contrario o muy perverso en relación a los beneficios que se estaba teniendo. Pero esos son sectores maduros que funcionan bastante bien. Pues fíjate, yo me acuerdo, no daremos nombres, de un político que estaba en puestos de responsabilidad en todo esto de materia de turismo rural hace más de 20 años, que decía, ojo, el turismo rural no es la panacea que estamos vendiendo. ¿Qué hicieron? Apartarlo. Totalmente. Porque iba a contra el discurso, porque también
Y te voy a pedir mucha brevedad. Solo te voy a hacer 2 preguntas más. Muy Mucha breve. brevedad en ambas. Porque parece que de turismo rural, en su momento y todavía, y de la España vacía, se habla cuando hay dinero de Europa. Fundamentalmente. Vamos a ver. El problema que hay es que normalmente, primero que son políticas finalistas, porque dependen de un presupuesto que te dan para un tiempo. Y segundo, se hablan directamente. Se están produciendo en algunas, incluso se están vendiendo como buenas prácticas en algunas provincias, políticas contra el despoblamiento, contra la despoblación, que verdaderamente se están haciendo en lugares donde no tienen problemas de despoblamiento y despoblación. Si tú haces un análisis en los 25 últimos años de la evolución demográfica. Eso es un ejemplo de las barbaridades que se están haciendo. Pero hay dinero, puedes mantener una oficina que esté trabajando e incluso puedes vender propaganda, algo que cuando alguien lo analiza con una cierta seriedad se está dando cuenta que no está ocurriendo. Eso es un problema. Ocurre en el desarrollo rural también. El desarrollo rural lo que no ha conseguido es que esas estructuras que son los grupos, por ejemplo, sean permanentes. Y no crear otras estructuras adicionales. ¿Por qué no utilizar esas estructuras con ese efecto, ese conocimiento que tienen de tanto tiempo? En el despoblamiento tenemos el mismo problema a día de hoy. Yo me gustaría que se hiciera un análisis de todas las reuniones, de todas las conferencias, de todas las juntas y que me dijeran, primero, el currículum de esas personas relacionadas con conocimientos sobre despoblamiento. Después, si han residido en algún momento o si han tenido algún contacto, no pido ya residencia, contacto directo continuado con el medio rural, pues verdaderamente te das cuenta que no. Y te están hablando y vuelvo otra vez con el plano o el mapa napoleónico, ¿no? Por aquí queremos que va, por aquí queremos que va. Es una cuestión finalista. Uno de los graves problemas que tienen las políticas de cohesión territorial es que son políticas finalistas, incluso muchas veces la dialéctica que se ha producido en la Unión Europea es que cuando ha habido una ampliación de la Unión Europea se ha utilizado como contraprestación dar unos mayores recursos en este sentido, ¿no? Y además a esto se une otro problema a día de hoy, que antes la demanda presupuestaria partía de abajo arriba. Ahora la determinan las comunidades autónomas fundamentalmente. Y las comunidades autónomas lo que están haciendo es un filtro perverso en muchos casos. Entonces, ese problema es un problema de... Yo siempre digo que esto muchas veces se convierte en un problema de fondo, no en un problema de fondo, que es lo que debería ser. El dinero siempre como problema. Fíjate, y con tu respuesta me has hecho acordarme de una cosa que tú mencionas mucho en lo rural, que son los paracaidistas. ¿Qué son los paracaidistas? Bueno, los paracaidistas en lo rural y fuera de lo rural, pero los paracaidistas son esas personas que llegan con ideas milagrosas, a veces ni siquiera hace falta ideas milagrosas, pero llegan, plantean, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hacen un proyecto, ni siquiera queda nada de ese proyecto y con el tiempo se va. Si observamos y analizamos y hacemos evaluación de política, hay muchísimos paracaidistas. Esas paracaidistas muchas veces están amparados por grandes lobbies, que palabra que odio, y funcionamiento de la economía que odio. O sea, aquí o está en un lobby o no estás con nadie, que son los que verdaderamente han promocionado a estos paracaidistas. Entonces vemos ciertas acciones, que tú conoces alguna que otra. Hemos hablado alguna vez que otra y ves, la analizas. A día de hoy tenemos la suerte de poder compararlas con otras, ¿no? Es un paracaidista que después nos da cuenta, nos rinde cuenta. Y existe mucha gente que es paracaidista. En esto mucho. Lo peor es que sean patrocinados por la administración. Eso es lo que más duele. A los que nos duele cómo se gasta el dinero público. Hay cosas que molestan. Y además hay cosas que no pasan en la empresa privada, que pasan en lo público, con lo cual duele más. En fin, ¿se come mejor en los pueblos? Pues depende. Lo bueno que tienen los pueblos es que cuando encuentras un sitio, normalmente ese sitio te suele funcionar, hasta que cierran también muchas veces porque no existe relevo generacional. Pues hay veces que no pueden ni siquiera comer en los pueblos, porque no existe una oferta. Nosotros el otro día lo comentaba con un cámara con el que trabajo habitualmente, que venga, vamos a comer allí. Y este verano hicimos unos 50 kilómetros por pueblo, y estaban cerrados, y eran las 2:30 de la tarde. Lo bueno que tienen los pueblos es porque tienen lugares que estás deseando volver. Tienen lugares, pues yo qué sé, pues hay un lugar en el que te hacen un salmorejo que te deja impresionado y dices, uy, estoy deseando llegar y tomarme ese salmorejo. Pero una cuestión que muchas veces te puede pasar en una ciudad o yo que ando mucho de ruta, itinere, pues en una buena venta de carretera. También. Pongo ejemplo ahí por aquí, no quiero hacer publicidad, pero la venta del pobre para mí es un sitio
que funciona. Y, parada obligatoria. Parada obligatoria y además un lugar de garantía para mí. Y no quiero hacer publicidad, pero es un ejemplo además posiblemente de uno de los lugares que más... Aquí hablamos con claridad, para bien o para mal. Para bien o para se mal. puede publicidad pero gratuita. además me parece un ejemplo, y ha salido en algún periódico a nivel nacional como ejemplo de restaurante de carretera, por ejemplo. Sí, bueno... Esos son otros también, la prensa que escribe de restaurantes que nunca han pisado. Exacto, eso también. Eso te puedo decir. Sí. Ranking de restaurantes de Almería, escrito desde Madrid, Barcelona. Sin haber pasado nunca. Si este está cerrado. Los lees y dices, joder, son los que siempre salen en estos rankings y hay dos cerrados ya. Pero bueno, en fin, pues solo me queda una última cosa. A todo el mundo que se sienta en la mesa de Me Pierdo la Boca le pregunto una recomendación de libro de los temas que hemos estado tratando. ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo recomendaría un libro del tema que estoy tratando, un libro que sería, en este caso, La lluvia amarilla de Julio Llamazares. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente evoca esa España que fue y ya no lo es, esa España que tuvo que emigrar, sobre todo cuando llegó a la educación pública, y que explica y que recoge de algún modo Sergio del Molino en La España vacía, que recoge distintas, lo hace muy bien, por cierto, distintas referencias. Cita ese libro, de hecho. Cita, exacto. Sí. Y si me permite una referencia musical, no sé si me la permite, tengo claro. tiempo, pues sabes de quién va a ser. Lo sé. Pues es un disco denostado de Aute, que últimamente lo estoy revisitando, que se llama Templo. Y es un tema que tengo últimamente, y tengo porque precisamente lo que plantea es elevar el sexo a lo místico. No como un juego erótico, sino como un juego amatorio. Entonces, en tiempos donde verdaderamente lo erótico ha perdido una importancia tremenda por lo fácil que es lo pornográfico, y donde parece que lo evidente es más importante que lo que se intuye, a mí me parece importante destacar. Es un disco denostado totalmente de Aute, pero a la gente que nos gusta Aute, y no soy el único que opina así, nos parece una obra de arte. Y bueno, y es un homenaje, pues lógicamente, como sabes que siempre lo tengo en mente, a Aute. No te he hablado de Amanece, que no es poco, que también pues... Bueno, a mí ya, y hablando de esto también, yo me he acordado de Javier Crae, y no todo va a ser follar. Exacto, que algún día me lo has dicho, que también es bueno. También ha escrito obras de arte como el tema del mar también, que una... yo no tiré pero bueno, maravillosas. Yo sé que a ti te va más lo punk. En fin, yo también voy a recomendar un libro, si me lo permites, que va a ser Tríptico de la Tierra, de Mercè Ibárz, que básicamente es una recopilación de 3 libros escritos por ella en diferentes momentos, que originalmente escribió en catalán y bueno, pues hace relativamente pocos años los han traducido en este volumen, que es una reivindicación preciosa de lo rural. Yo me quedo sobre todo con el primer libro, La Tierra Retirada, que originalmente, si no me equivoco, era de los 90, y es un libro maravilloso. Y se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, como he tenido que inventarme un podcast para verte, pues igual te tienes que venir a la segunda temporada. Pues muy a gusto y muchas gracias por contar conmigo y considerar que pudiera ser interesante lo que te contaba. Muchas gracias a ti, gracias a Manuel Rodríguez por venir y gracias a Jesús Verdejo, que es el hombre detrás de los mandos. Nos vemos en la próxima edición de Me Pierdo la Boca. En casa de Ferran Adrià se come puta mierda. Si lo pilla mi madre le pega 40 vueltas. No reduce vinagres, no de construir tortillas ni punta falta que le hace. MacGyver con 2 chicles nació.